De Dios. Y Dios quiere bendecir no solamente a la iglesia, sino a todos los hombres, por medio del Evangelio de Jesucristo crucificado, por medio del Evangelio de la gracia. Y no todos los programas de la radio predican la gracia. Bueno, esto tenemos que ir mejorando, donde todos los programas sean programas donde prediquen el Evangelio de la gracia, porque no hay otro Evangelio. La Biblia dice no hay otro Evangelio. Y si alguien viniera predicando otro Evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Por eso digo, ¿no?, que la radio sea de bendición. Y la única manera en que la radio pueda ser de bendición es predicando el único Evangelio. El Evangelio de la gracia dado al apóstol Pablo y a sus colaboradores. Así que, hermanos, vamos con esa esperanza de mejorar la radio. Si bien la radio se mejora con equipos nuevos y con mayor tecnología, pero tenemos que ir mejorando la radio no solamente con equipos y con mejores comodidades y bueno, y tantas cosas que no entiendo. Tenemos que ir mejorando la radio con el mensaje, con el Evangelio. Por ahora es una radio multifacética, pero la radio tiene que llegar a ser como la iglesia misma. Tiene que manifestar a una persona, y esa persona es Jesucristo. Y la única manera de que Jesucristo se manifieste es a través del Evangelio de la gracia, porque no hay otro Evangelio. Y si alguien predica otro Evangelio, sea maldito, dice la palabra del Señor. No es que estamos maldiciendo a alguien en especial, a alguna persona, a alguna iglesia, de ninguna manera, sino que eso es lo que dice la Biblia. Bueno, doy gracias al Señor por permitirme llegar. Porque puedo llegar a la radio y encontrar con el hermano que no conozco el nombre del hermano, pero bueno, el Señor lo conoce. Que el Señor lo bendiga a él, a su familia, grandemente. Y bueno, que tenga oído para la palabra también, porque yo veo muchas veces a los hermanos que conducen por medio del equipo los programas de radio. Los veo muy diferentes a la palabra. No sé si será así en sus corazones, Dios sabe solamente. Pero los veo muy indiferentes. Y es una pena porque ellos tienen el privilegio de escuchar la palabra verdadera del Evangelio, como que Dios mismo le está hablando a ellos. Y tienen que darle valor y tienen que escuchar, inclinar el oído. Bueno, y tratar de estar atento a la palabra y aprender, porque para poder enseñar hay que aprender primero. Y aprendiendo, ¿cómo aprende uno? Inclinando el oído, escuchando, a estar atento. Y bueno, gracias al Señor. Saludo a todos los hermanos, saludo a los hermanos de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, Barrio del Tambo. Al pastor Nicolás Blanco, el Señor bendiga grandemente su vida, la vida de la hermana Andrea, su esposa. Y saludo también a mi nuera, que está en el hospital dando a luz su hijo o su hija, y a mi hijo Maximiliano también, que si es el día en que ella tiene que dar a luz, que el Señor la bendiga grandemente y que pueda ser de mucha bendición ese hijo que viene, seguramente que así será, porque fue concebido en la voluntad de Dios y bueno, y dentro de los parámetros que Dios demanda, que así que va a ser de mucha bendición para la familia. El Señor le bendiga grandemente a Maxi, a todos sus hijos, a Ruth, bueno, no me acuerdo mucho de los nombres de los chicos, a Mía y bueno, y a Toby, ahí me acordé, Ruth, Mía y Toby. Y ahora la última que van a hacer, que ese sí que no me voy a acordar. Gracias le damos al Señor, hermano. El Evangelio es una vida de alegría, de gozo, de bendición. Es una vida de victoria, pero es una vida de lucha también. Pero en la lucha sabemos que no peleamos nosotros, sino que pelea el Señor por nosotros.
Gracias le damos al Señor. Nosotros somos una iglesia misionera. Estamos por viajar a hacer un viaje misionero ahora a fin de mes. Y bueno, con mi amada esposa. Ustedes saben que estuvimos orando por un vehículo durante mucho tiempo. Ustedes saben que lo hemos pedido a los hermanos de la radio que nos ayuden a orar para que el Señor nos diera un vehículo. Y bueno, y un hermano nos dio un vehículo. Gracias, Señor. Tuvo el sentir, era el coche de su papá, el papá partió. Y bueno, y nos dio el coche, pero el coche no anda. Y ahora le pido a los hermanos que oren al Señor para que pueda andar el vehículo. Así podemos viajar y llevar el Evangelio de la Gracia, el único Evangelio, a los hermanos en las provincias. Si tenemos bien arregladito el coche, podemos ir a varias provincias en un solo viaje. Pero si no tenemos el coche, vamos a una sola provincia porque el pasaje está muy caro. El pasaje de ida y vuelta. Así que le seguimos pidiendo oración a nuestro favor, hermanos. Oren por nosotros para que podamos llevar el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo a muchas hermanas y hermanos que no lo conocen. A pesar de que estamos en el siglo XX, en el 2025. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor por todo. Y bueno, también ustedes pueden comunicarse. Si ustedes quieren hacer un tipo de colaboración con ropa, con sábanas, con zapatillas, con pantalones, camisas, corbata, lo que usted tenga para donar, usted puede comunicarse al número, este es el número del celular de mi esposa, al 11 31 67 5236. 11 31 67 5236. Allí que usted puede mandarnos un mensaje, llamar, hermano, usted que quiere colaborar con nuestro viaje, le hacemos participante a ustedes para poder llevar el mensaje de la gracia. No llevamos otro mensaje, no llevamos otro evangelio, no hay otro evangelio. Llevamos el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado, dado al apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a ir a la palabra de esta mañana. Si algo me olvidé y me acuerdo, se los digo en el momento en que me acuerdo. Padre, estoy delante de ti, en presencia de ti. Señor, vengo delante de ti por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, la cabeza de la iglesia. Señor, estoy aquí para predicar tu palabra. Señor, te pedimos la unción de tu Espíritu Santo, que tu palabra que sale de mi boca sea con autoridad y con bendición para tus hijos y para tus hijas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces estamos viendo Romanos, en el capítulo 9, creo que hemos dejado, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 9. Y hoy, este fin de semana hemos tenido reuniones muy lindas con los hermanos. Somos un pequeño grupo de hermanos. El Señor bendiga a la iglesia a la cual Dios me puso como pastor. Que Dios bendiga grandemente la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Y entonces vemos acá en el libro de Romanos que este capítulo está dirigido al pueblo de Israel. No está dirigido a la iglesia, este capítulo. Y tenemos que discernir bien esto, ¿no? Y hablamos de este capítulo ya lo hablamos y empezamos a tratarlo y decíamos en aquel momento que Dios le había dado una promesa a Abraham. Porque en el versículo 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese,
no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién fue el mayor? El mayor siempre es la carne. No es que sea mayor en poder, no es que sea mayor en sabiduría, no es que sea mayor en santidad, no es que la carne sea mayor que el espíritu, porque el espíritu vino mejor después. El espíritu ahora es mayor, porque el espíritu es la vida que está dentro de nosotros, ¿no? Y la vida nosotros la recibimos por medio de la palabra escrita, porque dice Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, pero el mayor, en lo natural, el mayor es la carne. Primero nacimos en la carne y después nacimos en el espíritu. ¿Vio? Por eso dice que el mayor servirá al menor. Entonces, Pablo, hablándole a Israel, le decía que el mayor servirá al menor. Ahora, ¿qué vino primero? ¿Vino la ley o la gracia? Y los que conocen la Biblia me van a decir, no, lo primero vino la ley y después vino la gracia. Quiere decir que la gracia vino después. Y dice que el mayor servirá al menor. Entonces, la ley sirve a la gracia, en cierta forma. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nosotros no podemos conocer el pecado por la gracia, sino que conocemos el pecado por la ley. Y la ley nos hace saber a nosotros que todos nosotros nacidos en Adán éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador. La ley es, como dice en el libro de Gálatas, es el monte Sinaí, porque ahí fue dada la ley, y que Agar representa al monte Sinaí, pero nosotros estamos en el monte de Sión, el monte de la gracia, y ahí no hay ley, ¿no? Solamente está la ley de la fe, como dice ahí en Romanos capítulo 3, versículo 27. No por obra, sino por la ley de la fe. Y entonces dice que el mayor servirá al menor. Entonces, ¿la ley nos sirve? Sí, sirve la ley. ¿Para qué sirve? Porque por medio de la ley nosotros tenemos conocimiento de lo que es el pecado. ¿Qué es pecado? ¿Y qué es pecado? Pecado es robar, mentir, adulterar, fornicar, adorar ídolos, el orgullo, la vanagloria, todo eso es pecado, porque así lo determina la ley. Entonces la ley nos ayuda a nosotros y nos da el conocimiento del pecado. Ahora la gracia nos da a nosotros porque dice ahí en Romanos capítulo 5, vamos a leer, verso 20. Vamos a leerlo en la Biblia antigua porque la Biblia de Thompson la tengo un poquito descuidada. Gloria, no, me da un poquito de vergüenza, pero los años fueron, hermano. Gloria a Dios. La ley, empero, entró para que el pecado creciese, pero cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. ¿Vio? La ley entró para qué? Para que el pecado creciese, se introdujo. ¿No? Más cuando el pecado creció, la palabra es plenazo, que significa aumento. Cuando el pecado aumentó, sobreaumentó. Esa palabra es la palabra uperperiseo, ¿no? Que sobreabundó significa. Más cuando el pecado creció, sobreabundó la gracia. La gracia fue mayor que el pecado. ¿Cómo? Y bueno, va a tener que quedar así, no puedo dejar. Le voy a pedir al hermano que me pase un tema musical y ahí lo voy a solucionar el problema. Ya vuelvo, hermano, un segundito, vamos a escuchar un tema. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega
de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que... Gracias, le damos al Señor. El hermano me avisó que la luz del coche quedó prendida. Por eso tuve que ir a apagarla, si no, cuando tenga que volver a mi casa, lo voy a tener que empujar al coche. Gracias le damos al Señor, hermano. Entonces hablamos que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Vio, la gracia fue mayor. Entonces, el apóstol Pablo le hablaba a los israelitas, y hablando con los israelitas, él les decía que Dios, vamos a leerlo para no equivocarnos, capítulo 11, no, perdón, capítulo 9, dice: en el versículo, dice que el mayor servirá al menor. ¿Vio? El mayor es la carne. Ahora la carne puede servir a Dios. ¿Cómo puede ser que la carne sirva a Dios si ahí en Gálatas en el capítulo 5, en el versículo, creo que es el versículo 7 por ahí, o versículo 12, dice que la carne es enemiga del espíritu? Pero sin embargo la Biblia dice que la carne puede servir a Dios ahora. ¿Cuándo la carne sirve a Dios? Cuando está bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso nosotros los cristianos somos dependientes del Espíritu Santo. Un cristiano que no depende del Espíritu Santo nunca puede servir a Dios. Necesita el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para servir a Dios. Dice, porque el mayor servirá al menor. Eso es en lo natural. También, para poder servir a Dios necesitamos que la justicia de la ley esté bajo la gracia. La justicia de la ley, ¿cuál era? Los mandamientos. Es decir, que uno alcanzaba la justicia de la ley cumpliendo los mandamientos. Pero ahora no tenemos que cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque ahora alcanzamos la justicia de la ley por medio de Jesucristo. ¿Y qué pasa con los mandamientos? Y para eso tenemos que leer Romanos 8:4. Romanos 8:4, donde dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. ¿Vio? La justicia de la ley se cumple en nosotros, no por nosotros. Nosotros no tenemos que cumplir los mandamientos, sino que los mandamientos se cumplen en nosotros cuando nosotros vivimos y andamos en el Espíritu. Fíjese, ¿no? Por eso la vida práctica para un cristiano comienza en el capítulo 8 de Romanos. Porque ahí se nos da un conocimiento que no teníamos antes. ¿Cuál es el conocimiento que nos da Romanos? ¿No? Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte, que estaba en la carne. Entonces ahora podemos nosotros, con nuestro cuerpo humano, podemos servir a Dios. Fíjese lo que dice ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 4, creo que es.
En el versículo, podíamos leer, del versículo 7 vamos a leer. Segunda de Corintios 4:7. Tenemos empero este tesoro en vaso de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no pereceremos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. ¿Vio? Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Quiere decir que el mayor servirá al menor, que la carne tiene que servir al espíritu, que nosotros no tenemos que vivir para la carne, sino que tenemos que vivir para el espíritu. Por eso Pablo le enseñaba y le decía a los israelitas en el capítulo 9 de Romanos, le decía, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te serás llamado descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos son según la promesa, son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa dice así: por este tiempo vendréis, Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Vio? El mayor servirá al menor. Y ahora la justicia de la ley, que fue primero, se manifiesta bajo la gracia, por medio del Espíritu, y no por medio de las obras. Yo, para que la justicia de la ley se manifieste en mí, primeramente tengo que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Luego, tengo que vivir en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo y en el poder de la palabra. Vivir en el Espíritu, vivir en el poder de la palabra, significa, hermanos, poner en práctica las enseñanzas que Dios me da por la palabra para la vida práctica. Es decir, vivir en el Espíritu significa, Dios me enseña a mí que no tengo que robar. Y a mí, yo vengo de una vida de robo, de hurto, y ahora estoy en el camino del Señor, y tengo todavía esa inclinación de querer robar. Entonces, ¿cómo puedo hacer? La Biblia dice que robar es pecado, y yo no quiero robar, pero hay un poder en mí que me lleva a robar, siendo hijo de Dios. Entonces la Biblia me dice que recibí un poder mayor que el poder del pecado, que es el poder que está en la vida de Cristo, que he recibido. Entonces, cuando tengo ganas de robar, entonces ahora digo no, le doy lugar. Cuando dije no, le estoy dando poder a la vida, le estoy dando lugar al poder de la vida de Cristo que está en mí, y Él me va a dar la victoria. Entonces no voy a robar. Y esto es un ejercicio que no se practica una sola vez, sino que es continuo. Tenemos que practicarlo y practicarlo, y cada uno tiene su debilidad. Hay algunos que roban, a otros mienten, otros tienen orgullo, otros les gusta fornicar, otros les gusta adulterar, pero ahora somos hijos de Dios, y la Biblia nos dice a través de la ley que fue primero, nos dice que todo eso es pecado, y que ahora tenemos que vivir una vida sin pecar. ¿Y cómo hacemos? Y bueno, y usted tiene que leer
y tiene que ser enseñado en el libro de Romanos del capítulo 1 hasta el capítulo 7. Cuando usted es enseñado por el Espíritu, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 de Romanos, entonces usted va a tener poder sobre el pecado que lo quiere llevar a pecar. Sin ese conocimiento de esos capítulos, si Dios no le revela esos capítulos, usted nunca va a poder dejar de hacer lo malo. Solamente teniendo conocimiento de los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de Romanos, usted va a poder vencer el pecado o la debilidad que todavía lo controla a usted como hijo de Dios. Porque aunque usted sea hijo de Dios, todavía puede estar pecando. Porque todavía no conoce el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de Romanos. Y después en el capítulo 8, usted teniendo el conocimiento de los capítulos primeros, usted con el capítulo 8, entonces puede vivir una vida cristiana verdadera. ¿Por qué? Porque vivimos en el Espíritu y no satisfacemos los deseos de la carne. Eso es lo que enseña el capítulo 8. Y entonces Pablo dice que el mayor servirá al menor. Y entonces dice en el versículo 12 de Romanos capítulo 9, dice así: y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Vio? ¿Por qué amó a Jacob Dios? ¿Y por qué aborreció a Esaú? Tiene que ir a la historia. Usted sabe que Esaú despreció la primogenitura, pero no solamente que él despreció la primogenitura, él despreció el sacerdocio, él despreció el reinado y él despreció la herencia que tenía como primogénito. Despreció todo eso, no le dio valor. Y eso lo hizo enojar a Dios. Y entonces todo eso se lo dio a Jacob, el menor. No, él era el heredero ahora. Esaú se arrepintió de haber hecho lo que hizo, pero ya era tarde. La bendición ya le fue dada a Jacob. Creo que estoy diciendo bien. A Jacob se le fue dada la bendición. Y ya no pudo recuperar, aunque lo procuró con lágrimas, no lo pudo recuperar. Por eso, nosotros somos herederos ahora. Pero para poder heredar, tenemos que darle valor nosotros al Espíritu. Tenemos que darle valor a la palabra de Dios. Tenemos que darle valor al Espíritu Santo que está en nosotros, al poder de Dios que está en nosotros. Porque la palabra de Dios dice así: no apagáis el Espíritu, no menospreciéis las profecías. Entonces fíjese este hermano, que si usted no le da valor al Espíritu, el Espíritu se apaga, no se retira de usted, pero se apaga. Y para volverlo a encender al Espíritu Santo en su vida, eso usted va a tener que procurarlo con lágrimas muchas veces, con lágrimas. ¿Se puede recuperar, pastor? Sí, se puede recuperar. ¿Qué diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. En el versículo 16, gloria al nombre del Señor. Y dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Vio? ¿Y para qué nos levantó Dios a nosotros? Para que el nombre de Dios sea conocido por toda la tierra. Y nosotros predicamos con la fe y con la vida práctica. Como dice Santiago, tú tienes fe, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces fíjese usted, me dirás pues, si Dios tiene misericordia de que Él quiere tener misericordia y endurece a quien Él quiere endurecer, ¿por qué pues Dios se enoja? Porque ¿quién resistirá a su voluntad? Y se puede resistir la voluntad de Dios. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo labró, ¿por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra o para vergüenza? Dios nos hace un vaso de honra cuando nosotros le damos valor a las cosas espirituales, cuando nosotros le damos valor a la palabra, cuando le damos valor al conocimiento de su Hijo Jesucristo, cuando le damos valor a ser lleno del Espíritu Santo, cuando le damos valor a vivir la vida de la iglesia, cuando le damos valor al nuevo nacimiento, entonces Él hace de nosotros un vaso de honra. Pero también hace un vaso de vergüenza cuando uno no le da lugar al Espíritu Santo, cuando uno le da valor a la palabra, cuando uno no le debe dar valor a las enseñanzas que da el pastor en la iglesia. Cuando usted no es indiferente a la vida de oración, a la vida de consagración, entonces Dios lo hace a usted un vaso para vergüenza. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, Él soportó y soportó y soportó. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrándolas con los vasos de misericordia, porque así es, Dios no los manda al infierno a los hermanos, no los mandó, sino que Él mostró misericordia, que Él ha preparado para gloria, las cuales también ha llamado es a saber a nosotros, no solo los judíos, mas también los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la amada, y a la no amada, amada, y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros recibimos la misericordia de Dios, porque nosotros no éramos pueblo, nosotros no teníamos herencia con Dios, nosotros no éramos hijos, no éramos nada, éramos pecadores, éramos como gusano y como perro que volvíamos al vómito, pero Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿no? Y nos mandó al Hijo de Dios para que nosotros pudiéramos ser salvos y obtener la vida eterna por medio de su sacrificio. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, las reliquias serán salvas, porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías, el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra fuéramos semejantes. Pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es saber la justicia que es por la fe. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no la ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas por las obras de la ley. Querían cumplir los mandamientos para alcanzar la ley de justicia, pero no pudieron cumplir los mandamientos, porque los mandamientos, la ley no fue para ser cumplida, sino que la ley fue para el conocimiento del pecado. La ley fue dada para que el hombre se diera cuenta que era un pecador y que necesitaba un salvador. La ley no fue puesta para que el hombre cumpliera los mandamientos, sino para que se diera cuenta que no los podía cumplir y clamar a Dios por un salvador. Pero el hombre insistió, todo lo que tú nos mandes, eso haremos, dijo el hombre. Y el hombre fracasó. Y entonces Dios mandó a su Hijo Jesucristo, para que por medio de Jesucristo el hombre que cree, que le recibe como Señor y Salvador, él pueda alcanzar la salvación, la justificación y la vida eterna. Como está escrito, he aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Creyere, ¿vio? El problema de hoy, la iglesia no cree que por medio de Jesucristo nosotros somos salvos. Creímos una vez, pero hoy la salvación es por lo que hacemos. Si tenemos buena conducta y guardamos los mandamientos, vamos a ser salvos. Y entonces dígame, ¿para qué vino Jesús? Él vino para salvarnos. Si nosotros no pudiéramos salvar a nosotros mismos, entonces lo que hizo Dios fue una maldad, porque mandó a su Hijo a salvarnos. ¿Y para qué mandó a su Hijo a salvarnos si nosotros nos pudiéramos salvar a nosotros mismos, cumpliendo los mandamientos de Dios? No,
Justamente Dios mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo para salvarnos, porque Él sabía perfectamente que nosotros no íbamos a poder cumplir los mandamientos de Dios. Y cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, que no podíamos cumplir los mandamientos de Dios, y recibimos a Jesucristo como el único Salvador y Señor de nuestra vida, entonces Él nos hace sus hijos. Y ahora somos justos. Es decir, Dios nos ve sin pecado a nosotros por medio de la sangre derramada de Jesucristo. Y eso es motivo de gratitud, eso es motivo de agradecimiento, porque sabe que nuestro destino, ¿sabe cuál era? Era el infierno y la condenación eterna. Pero Jesucristo nos liberó de ese destino. Ahora nuestro destino es el cielo. Ahora nuestro destino es el paraíso. Son las bodas del Cordero. Ahora nuestro destino es estar en las bodas del Cordero de Dios. No, venir con Cristo y establecer su reino acá en la tierra. Nuestro destino cambió por medio de que Jesucristo pagó el precio, hermano. Entonces, hermano amado, dele valor a lo que usted es. Ayer hablaba con un joven apartado de la iglesia y me dice, pastor, yo soy una mala persona. Porque hago esto, hago lo otro. Vos no sos una mala persona. Vos sos un hijo de Dios. Y los hijos de Dios son buenas personas. Pero mire, hago esto y hago lo otro. Eso es ser mala persona. Sí, lo que vos estás haciendo está mal. Porque vos te estás identificando con la mala persona. ¿Por qué no te identificás con lo que sos realmente? Vos sos una buena persona, aunque estés haciendo lo malo. Vos sos una buena persona. Vos te estás haciendo lo malo porque todavía no sabés hacer lo bueno. Y en todo caso lo bueno es lo que hiciste hacer y no te salió. Quisiste hacer lo bueno, pero vos no tenés que hacer lo bueno. Vos tenés que vivir en el Espíritu. Y el Espíritu va a hacer todo lo que es bueno. El Espíritu puede satisfacer a Dios, nada más que el Espíritu. Por eso la palabra de Dios nos lleva a nosotros a vivir y andar en el Espíritu. Por eso muchas veces nos enseñan que nosotros no tenemos que esforzar para amar a Dios, para cumplir con los mandamientos de Dios. Y eso no es así. No, eso es una doctrina del diablo. Nosotros para amar a Dios tenemos que creer en Dios, tenemos que dejar que el Espíritu viva en nosotros. Tenemos que decir como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Somos hijos de Dios. No somos pecadores, no somos injustos, ¿no? Somos hijos de Dios, santos, apartados para Él. Nosotros no practicamos lo malo, no, porque eso lo hacíamos cuando estábamos en la vieja vida. Nosotros ahora practicamos o permitimos al Espíritu vivir su vida en nosotros, y el Espíritu nunca hace lo malo. El Espíritu hace lo que a Dios le agrada. Por eso estamos llamados, hermanos, a vivir en el Espíritu y no a satisfacer los deseos de la carne. Amados, hermana, hermano, usted es un hijo de Dios. Cristo le hizo libre para poder usted vivir como usted decida vivir. Si usted quiere vivir en la carne, viva en la carne, pero sepa que los que viven en la carne, de la carne segarán muerte y corrupción. Pero si usted vive en el Espíritu, hermano, del Espíritu segará vida eterna. Por eso, queridos hermanos, profundicémonos en el conocimiento de la palabra. Cuando nosotros mayor conocimiento tengamos en la palabra, mayor conocimiento tenemos de Él, de nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él es la palabra. Está escrito en Juan, en el capítulo 1, dice que en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, y que la palabra se hizo carne. Entonces la palabra es Cristo, Cristo es la palabra, y nosotros comemos de Cristo, comemos de la palabra de Dios, para que esa vida que está en nosotros fluya, emerja de nosotros y que se dé a conocer a Dios. Doy gracias al Señor por esta hora de radio, hasta aquí me dio el Señor. Vamos a seguir con el libro de Romanos, el capítulo 11, en el próximo lunes. El Señor les bendiga grandemente, hermanos y hermanas. Grandemente el Señor les alcance de su gracia, de su amor cada día. Y vivan felices, sean felices por ustedes mismos. La felicidad es tener a Dios en nosotros. Esa es la felicidad. La felicidad no depende de los bienes que nosotros tengamos,
sino que la felicidad depende de Cristo en nosotros. Y la tristeza es cuando no lo tenemos a Cristo, pero nosotros lo tenemos. Usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene a Cristo en su espíritu. Le mandamos un abrazo grandemente para usted y no se olvide que nosotros somos una iglesia misionera y que estamos por hacer un viaje misionero ahora a fines de marzo. Y si usted quiere colaborar, hermano, puede llamar al 11 31 67 52 36. 11 31 67 52 36. Quien les habló es el pastor Ramón Encina. Hagamos una oración y bueno, y ahora quédense, va a venir un programa ahora que vale la pena escuchar. No sé cómo se llaman los hermanos, pero lo bendecimos a los hermanos, que el Señor use la vida de ellos. Padre amado, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, bendice a la iglesia toda y especialmente a los hermanos que van ahora a dar su programa. Señor, dale sabiduría, entendimiento en lo que ellos van a hablar. Señor, que sea para grandeza de tu nombre, para grandeza de tu evangelio, Padre. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermano. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro, si en el universo el grande soy yo.